Hola, buenas noches. Aquí saludándoles Hermel Pineda desde mi casa. Vamos a continuar con las videoconferencias sobre el despertar de la conciencia. Vamos a continuar con el capítulo 12, la Atlántida de Platón. Ante todo esto, la Confederación intervino inmediatamente tratando de corregir el error de los vigilantes, por lo que se esperó a que se produjeran los nacimientos de los mestizos, los cuales fueron concentrados en un grupo de 10 islas en el Océano Atlántico, la mayor de ellas llamada la isla de Undal, en donde sus padres extraterrestres se verían comprometidos a educarlos, dando lugar a la legendaria civilización de los Atlantes. Evidencias de un mundo sumergido. Más allá de las columnas de Hércules, afirmaba Platón en sus diálogos, existieron vastas tierras tan grandes como Asia Menor y Libia juntas, hasta que en un solo día este mundo, que albergaba a una sociedad avanzada, sucumbió bajo las aguas del Océano Atlántico. De allí el nombre con el cual se recuerda a aquella civilización desaparecida, Atlántida. Aunque esta denominación en verdad se pierde en el origen de los tiempos, así como su historia. Aunque parezca insólito aceptar la desaparición de una civilización bajo el océano, algunos científicos se han venido topando con algunos indicios que sugieren la realidad de todo esto. Por ejemplo, es interesante saber que el estudio realizado por los científicos del Observatorio Lamont, una división de la Universidad de Columbia en Palisades, Nueva York, determinó cambios geológicos de carácter anormal hace 11.500 años en el Atlántico. Estas conclusiones encajan notablemente con la fecha de la destrucción de la Atlántida. Otro dato curioso es la existencia de una cadena montañosa que se extiende por la zona central del Atlántico. Estas formas son conocidas por los geólogos con el nombre de dorsales. La dorsal mesoatlántica es de por sí una de las pruebas más favorables para apoyar la existencia de tierras sumergidas. En muchos casos las crestas de la dorsal se elevan por encima del mar formando islas. Allí encontramos arrecifes de coral y sedimentos, propios de las aguas poco profundas, lo cual nos sugiere que en algún tiempo remoto estas tierras estuvieron próximas a la superficie. Para añadir más argumentos a favor del mundo sumergido, podríamos citar que ya en 1898 se encontró en el Océano Atlántico a 700 kilómetros de las Azores porciones de taquilita, es decir, lava basáltica que se enfrió rápidamente. Estos fenómenos solo es posible si la lava se encontró expuesta al aire, lo que no ocurre generalmente con las lavas enfriadas en las profundidades del mar. Al menos ello es lo que sostiene el geólogo P. Termier, del Instituto Oceanográfico de Mónaco. Termier concluye que la lava debió sumergirse en una fecha no mayor a 15.000 años. Sin embargo, también debemos decir que no siempre estos estudios son aceptados. No existen muchos detractores de la existencia de la Atlántida. En los textos antiguos encontramos también evidencias no menos importantes, como por ejemplo la clara alusión a islas perdidas. Recordemos la Esquiria de Homero y la enigmática Tarsis del profeta bíblico Ezequiel. Por su parte, los mayas y los aztecas sostenían provenir de una isla situada al este de México y que denominaban Aztlán. Es posible que se refiera con ello a la Atlántida de Platón, la morada de los mestizos y los vigilantes. Vamos con el capítulo 13, la deportación de los Oriones. La rebelión de los Oriones, ocurrida hace 25.000 años de los nuestros, había sido controlada por la Confederación Galáctica. Aquellos seres que se plegaron a la violencia postura de Satanael, a la violenta postura de Satanael, serían deportados a la Tierra para apoyar el proyecto como si se tratasen de trabajos forzados y así contribuir en el proceso de aprendizaje de la raza humana. Fueron enviados a nuestro planeta en grupos. No vinieron todos los rebeldes en un solo viaje. El primero de estos grupos habría llegado a la Tierra poco antes de la transgresión de los 200 vigilantes en el Monte Hermón, y el último grupo de deportados con Satanael a la cabeza llegó a nuestro planeta en los primeros tiempos de la Atlántida. Cuerpos clonados.
Un fenómeno que ya se había registrado en el primer grupo había alertado a la Confederación. Se trataba de un envejecimiento prematuro, fruto de poseer cuerpos clonados y bajo una influencia energética extraña para ellos. Nuestro planeta. Esto no es descabellado por cuanto los problemas que enfrenta la clonación humana según los recientes experimentos son precisamente el envejecimiento acelerado. Debido al avance evolutivo que lograron los Oriones y otras civilizaciones extraterrestres, al morir y encarnar nuevamente no pierden el recuerdo de la experiencia adquirida en la vida anterior. Poseen una conciencia lineal. Por ello, en un procedimiento que no podemos comprender aún en la Tierra, decidieron construir sus propios cuerpos y réplicas adultas para ser ocupadas si su vehículo material era destruido o se detectaba ya inservible. Era como cambiar de ropa. Para comprender esto, imaginemos a un ser con una conciencia de 3000 años de existencia encarnar nuevamente como bebé y tener que vivir ese proceso una y otra vez. Encontramos en un peldaño distinto de aprendizaje, olvidando quienes fuimos en una existencia anterior y creciendo en distintas familias, geografías y realidades, para finalmente abrazar la iluminación que nos lleva de regreso a Dios. Según los guías, no poseemos aún la preparación necesaria para recordar todo cuanto hicimos. Si en una sola existencia los seres humanos nos vemos afectados por las personas que nos hicieron daño, que dañamos, que amamos, que perdimos y diversas experiencias de impacto que nos sacuden, ¿qué pasaría si recordáramos el mismo proceso pero en 20 o 50 existencias? No lo soportaríamos. Lo que nos permitiría prepararnos para asumir ello es la conciencia de que somos en realidad seres cósmicos. Los cristales prisión. Al ejercer rápidamente y morir en la Tierra, al provenir de Orión, las esencias de los deportados tendrían que volver al lugar de origen. Si ello hubiese sido así, posiblemente hubiesen encarnado en los cuerpos clonados ya adultos que se encontraban en aquellos mundos de la gran constelación. Los vigilantes de las Pléyades, para evitar ello, depositaron en la Tierra unos cristales piramidales de un color verde brillante, color asociado también a nuestro planeta, y que podemos observar en la vegetación cuya parte inferior enteraban, quedando la parte superior expuesta a manera de una pirámide de base cuadrada. No obstante, hemos sabido en experiencias recientes que no todos aquellos oriones cuyas esencias fueron atrapadas en otro plano dimensional por aquellos cristales murieron por el envejecimiento prematuro. Satanael, al ver que estaban envejeciendo rápidamente en la Tierra, logró esquivar la observación de los vigilantes pleiadianos para instalar laboratorios subterráneos con la intención de hallar alguna cura o antídoto. Sin embargo, los vigilantes detectaron esta iniciativa y por orden de la Confederación Galáctica, al ver la violenta y persistente posición de los Oriones deportados amparada en esta iniciativa científica que involucraba además la posible creación de cuerpos nuevos para aquellos. Para aquellos que ya habían sido atrapados por los cristales, decidieron destruirlos en una intervención bélica. Los laboratorios de los deportados que fueron alcanzados por el ataque de los vigilantes pleiadianos estaban instalados en lugares que hoy por hoy son conocidos en nuestra experiencia de contacto como Paititi y Monte Shasta, entre otros. Ello explica por qué precisamente en estos enclaves se hallan aquellos cristales prisión y el porqué de la presencia de la hermandad blanca, cuya fundación en la Tierra abordaremos en el siguiente capítulo. Los Oriones, atrapados dimensionalmente, le habían declarado una guerra psíquica a la humanidad, afectando considerablemente a los atlantes, quienes ya tenían bastante con el conocimiento heredado de sus padres los vigilantes. Marduk y la destrucción de Poseidonis. Los atlantes se volvieron una raza colonizadora, guerrera, expandiéndose por el planeta e imponiendo su tecnología y avance. Incluso se vieron en un enfrentamiento con una civilización autónoma de lo que había sido la antigua Lemuria, y por si esto fuera poco, una guerra interna, por cuanto la Atlántida se fraccionó en dos corrientes, la que
mantenía el espíritu de la luz y aquella influenciada por las tinieblas que terminó destruyendo el archipiélago Atlante, las 10 islas, dejando solo a 3 como supervivientes, entre ellas el centro principal que alude a la Poseidonis de Platón. Frente a esta situación que los vigilantes no pudieron controlar, se pensó que si los atlantes se extendían fuera del planeta podría resultar conveniente para reorganizar con ello el proyecto planetario, ya que con el tiempo se podría hacer que estos mestizos quedaran al margen del proceso terrestre, a pesar de que eran semiterrestres, esto es, que llegado el caso la civilización atlante completa sería trasladada a Maldek, planeta ubicado antiguamente entre Marte y Júpiter. Para este fin se envió a otros atlantes a Marte, para establecer un puente práctico entre la Tierra y Maldek, con tan malos resultados que no mucho tiempo después de haber arribado se produjo un abuso por parte de ellos con la civilización marciana, generando un choque terrible. Toda la atención generada en Marte por los atlantes y luego en Maldek por la ley de vibración, lo semejante atrae lo semejante, atrajo a un objeto sideral errante hacia el interior del sistema solar. Pasando muy cerca de Maldek y por un efecto desconocido quizá fruto del propio magnetismo del gran intruso celeste, las armas de destrucción masiva de los atlantes que se hallaban concentradas principalmente en aquel planeta estallaron por sí solas, destruyendo así al planeta en una violenta explosión. Las consecuencias fueron catastróficas, pues los fragmentos salieron despedidos hacia Marte, impactándolo, haciendo que gran parte de sus aguas y su atmósfera se perdiera en el espacio, acabando con la mayor parte de la vida en la superficie del planeta rojo. Aquí debemos acotar que en la actualidad hay vida en Marte, pero sus pobladores viven en el interior del planeta. Pero los fragmentos de Maldek no solo alcanzaron a Marte, ellos también llegaron a la Tierra, estrellándose muchos contra los escudos naturales del planeta que es la Luna. En este entonces la Tierra atrapó 2 grandes trozos que estuvieron orbitando durante un cierto tiempo alrededor del mundo, por lo que podemos afirmar que hubo una época en que tuvimos 3 lunas, la actual y 2 asteroides más pequeños, los cuales fueron más adelante atraídos al planeta, impactando uno de ellos en el Pacífico y mucho tiempo después del otro en el Atlántico y el Caribe, produciendo profundas fisuras donde la corteza terrestre es bastante débil, abriéndose así peligrosos vórtices electromagnéticos que actualmente se conocen como el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Dragón. Estamos bien avanzando. Vamos a llegar hasta el capítulo 14. Tenemos que reseñar que estos fragmentos no cayeron inmediatamente en el planeta. En este entonces la tecnología y el poder mental de los atlantes era muy grande, de tal manera que llegaron a controlar aquellas otras lunas, colocando precisamente en lo que hoy corresponde al mar Caribe una estructura piramidal llamada por los atlantes Tacmatron, con una gran esfera de cristal en la punta a manera de una inmensa máquina energética que proyectase un haz de luz al espacio y sostuviese la presencia de cada uno de esos cuerpos. Igualmente se trabajó en una estructura similar en el Pacífico, en lo que alguna vez correspondió a la ubicación de Mu, continente desaparecido cuyos restos se pueden asociar con la enigmática isla de Pascua y el mar de Chile. Estas pirámides concentraban una energía extraordinaria como jamás hubiésemos imaginado, pero la crisis interna de la sociedad atlante llegó a niveles incontrolables, como describimos líneas atrás, por la influencia satánica que pretendía utilizar el poder desarrollado para liberar a sus compañeros y atacar a la mismísima Confederación Galáctica. Ello terminó revirtiendo el poder de dichas pirámides, atrayendo aquellos cuerpos siderales que debían mantenerse a la distancia, haciéndoles impactar y creando no solo grandes abismos oceánicos, sino también hoyos interdimensionales que comunican con otro tiempo y espacio. Estos agujeros no están abiertos todo el tiempo, sino cuando aquellas pirámides, hoy sumergidas, concentran gran cantidad de energía, liberada a su vez por las tormentas que en la zona se producen frecuentemente. Vamos con subtema
último que vamos a tratar es la guerra psíquica. Todo esto y más hizo la oscuridad en contra del proyecto. El planeta registraba por este entonces graves problemas debido a los desequilibrios provocados por los inmensurables impactos. Los Oriones estarán allí atrapados hasta que se cumpla el plan de redención, es decir, o ellos se arrepienten o cumplen con ayudarnos, o si no, de ahí no salen. Por eso aquellos seres que han declarado una guerra psíquica a la humanidad, y como ya vimos desde la Atlántida en donde casi lo consiguieron, han hecho todo lo posible por destruirnos. Recordemos que esta guerra psíquica no es solamente referida por los extraterrestres hacia nosotros, para que estemos alertas de cómo la acechanza intenta manipularnos. El apóstol Pablo ya lo menciona en una de sus cartas a los Efesios 6, 11, 12, cuando dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como ellos no pueden manipular a todos los seres, manipulan a unas cuantas personas vinculadas a la política, a la religión, a la economía, a los mandos militares, y a través de ellos mantienen el caos mundial de desesperanza, angustia y desequilibrio. Con ellos los satánicos atrapados y sus servidores, los que conforman y mantienen un gobierno interno negativo en nuestro planeta que basa su poder en la ignorancia. Todos los grandes archivos de la humanidad han sido sistemáticamente destruidos, desde la gran biblioteca de Alejandría hasta los registros del Cusco, desde los códigos mayas y aztecas hasta la barbarie del fascismo alemán. Todo aquello que pudieran darnos luz, que pueda llevarnos a recordar que somos parte de un proyecto cósmico, ha sido silenciado de una u otra forma, y que quede claro que no somos ratas de laboratorio, en realidad somos bebés de probeta. Nuestro mundo no es una granja donde nos están cebando para luego incluirnos en su dieta alimenticia, sino más bien somos una especie de casa cuna, de donde los maestros esperan aprender de los discípulos y a través de nuestras propias vivencias. Eso es lo que acabamos de ver ahora al capítulo 12, un recuento de ese capítulo sobre la rebelión de Satanael, y el capítulo 13 que acabamos de ver es sobre la Atlántida, que se conoce en los libros en las crónicas de Platón. Entonces, gracias hermanos, esperamos a que estos capítulos nos traigan a reflexión en qué momentos estamos nosotros como humanidad, en qué momentos estuvimos también como humanidad, incluyendo las humanidades anteriores, y como para reflexionar y discernir en qué momento nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, recordemos que no todo es negativo. La acechanza nos quieren hacer ver que esa aparente negatividad es real, pero no lo es. Hay muchas cosas positivas que están surgiendo y que se están haciendo, pero ¿qué es lo que se vende más a través de los medios de comunicación? Lo negativo, ¿no? Eso es lo que más se escucha, pero lo positivo es poco lo que se puede rescatar y escuchar. Sin embargo, existe. Entonces, un gran saludo, un abrazo, hasta pronto.